A esta hora, como cada viernes, se encuentra con nosotros el historiador Carlos Vigil Vázquez. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Buenos días para tu persona. Buenos días, Liz. Buenos días, todo Choto. Y de veras, es curioso, ya pasó este feriado largo, donde, y protesto, nadie ha colocado una bandera en la fachada de su casa, lo cual nos avergüenza. Aparte de eso, han pasado cosas en Chota en apenas un fin de semana. Nos hemos enterado que la biblioteca municipal fue cerrada, clausurada, los libros puestos como un lote de basura. ¿Qué te digo? Pues menos mal estamos viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que ya es fin de semana, ¿no? Cierto. Y lo que dices, mi estimado Carlos, en cuanto al embanderamiento, creo que cada gobierno local tiene una responsabilidad, bajo la ley, por supuesto. Desde luego. Porque es un gobierno desconcentrado, siempre, autónomo de su... Siempre se dicta una ordenanza municipal ordenando, valga la redundancia, el embanderamiento de la ciudad, como una muestra de ese sentimiento que se está perdiendo, el respeto a la patria. Por eso es que tenemos autoridades que tenemos, porque no tenemos precisamente un concepto suficientemente maduro para elegir a personas responsables. Y aquí, pues, viene este tema que incluso, mira, dos colegios emblemáticos, vamos a decir, el San Juan, Sagrado Corazón de Jesús, estuvieron ausentes. Aunque yo veo que es también una celebración muy antelada, ¿no? Imagínate de jueves para lunes, que es el día central del aniversario, por lo menos la víspera, como decimos aquí, celebrarlo como corresponde, ¿no? Como era costumbre, pero hay una razón de fondo. Para el 28 de julio, la mayoría de estudiantes ya están de regreso en sus comunidades, en los lugares donde residen. Entonces, ¿con quién se cuenta para celebrar un aniversario? Será por ese concepto que la UGEL determinó adelantar el desfile. Y bueno, pues me enteré también, como tú lo dices, que dos colegios emblemáticos estuvieron ausentes. Razones tendrán. Supongo que volviendo a clases, los directores darán alguna explicación. En el otro lado, que estas dos situaciones que le vemos, pues vamos a ir un poco incómodos en el sentido, la biblioteca municipal, que tenemos una edificación bonita, que gracias al aporte de los intelectuales, de los escritores, de los poetas, contribuyeron para que tengamos ese centro cultural, ¿no? Pero imagínate hoy, no sé, la biblioteca peleado con un centro cultural. Se ha cerrado la biblioteca y ya, los libros, pues, alguien decía, ¿qué está pasando con la cabeza de esta gente? Ese lugar alguna vez fue sede del almacén municipal, donde se repartían las calaminas para los centros escolares, se repartía el cemento, etc. Y ahora vuelve a ser lo mismo. De ser un complejo cultural, me dicen que ahora es un depósito. Y mientras que nuestra provincia, como a veces me faltan las palabras, como una ciudad con una fama, con un prospecto tan rico, ahora está siendo aventajada por otras ciudades que antaño fueron distritos de Chota. Con lo cual no estoy diciendo algo negativo, no. Pero me alegra saber, por ejemplo, que Cutervo está contando con una magnífica biblioteca. Sí, conversaba con un
escritor que hace poco presentó su libro allá en Cutervo, titulado La Última Jugada, y me comentaban de la importancia que es la lectura y se sentían orgullosos, y usted lo entiende perfectamente, de tener una biblioteca acondicionada y con visitas importantes, con estudiantes buscando lo necesario para enriquecer su conocimiento, su formación. Inclusive tienen pues la sede de la cultura, hicieron una feria de libro, es decir, yo te contaba antes de ingresar acá al set en que el deporte, que está también, pues, Cutervo en un magnífico lugar, le acompaña a la cultura. Y eso nos complace. Tengo excelentes amigos cutervinos. Y esa es una parte de lo que llamamos cultura en general, que tú bien sabes que la cultura tiene un montón de definiciones. Así es. Conceptos muchísimos, pero la lectura forma parte de esa cultura. Y aunque la tecnología hoy día nos invade a cada momento, el libro jamás perderá importancia. Mientras hayan lectores, el libro existirá. Pero qué pena que nuestras autoridades no tengan ese mismo concepto. Bueno, hemos hecho unas referencias a propósito, y que no solamente lo sentimos los chotanos, sino también pues, la gente intelectual, la gente que escribe, la gente que se ha dedicado a este aporte educativo, cultural. Y lamentamos que aún hasta hoy no se diga nada, ¿no? ¿Y cómo olvidan que hay gente que no tiene acceso a una computadora y que por lo tanto recurre a un libro para buscar información? Pero si la biblioteca está cerrada, y no me refiero a la biblioteca del San Juan, a la biblioteca del Sagrado Corazón, a la biblioteca de cualquier centro educativo, no. La municipalidad tiene la obligación de generar cultura, de brindar facilidades a los estudiantes. ¿Cuánta gente que tiene procedencia humilde no tiene acceso a la tecnología, pero sí cuenta con un libro? En fin, me contabas, para variar un poco, que nuestro amigo Beto Yatas de Cutervo ha presentado su última jugada. El libro titulado La Última Jugada. Y eso me lleva a conversar ahora sobre cómo nace el fútbol en el Perú. Ya, qué bueno. Hoy que estamos en el boom del deporte, tenemos Copa Perú, Liga 2, Liga 3, Liga 1. Exactamente. En las Olimpiadas de Berlín, 1936, nos despojaron de un triunfo. Le goleamos 7-0 a Finlandia y 4-0 al partido o al equipo austriaco. Pero nos anularon los partidos. Dijeron que la cancha no tenía las dimensiones reglamentarias y que por lo tanto el partido no era válido. Toda la delegación deportiva peruana se retiró de Berlín. Nadadores, todo el equipo. Todas las disciplinas. Y cuando llegaron a Perú, miles de palomas surcaron el cielo limeño. La gente los recibió como héroes. Sin embargo, el fútbol no es peruano. El fútbol nos llega de Inglaterra. El primer equipo de fútbol que se fundó en el Perú fue en 1865, cuando gobernaba el país don Mariano Ignacio Prado. ¿Y quiénes lo fundaron? Los gringos, ingleses que acoderaban sus barcos en el Callao y en sus ratos de ocio, para entretenerse, practicaban un deporte extraño: correr detrás de una pelota y darle de puntapiés. Los chalacos de aquel momento se reían, estos están locos. Pero mira, andando el tiempo, el fútbol
Y ya conocidos sus reglamentos, se convirtió en un deporte que hoy nos une. Porque cantamos, soy peruano y soy feliz, porque mi selección llegó al mundial. Y cuando no llega, el deporte nos une. Pero además, debiera hacernos reflexionar que una afición es menos válida que un sentimiento profundo, el amor a nuestra nación. Como quiera que sea, ese equipo que se fundó, o ese club, The Lima Cricket, así se llamaba. ¿Lima? En inglés, el cricket era un deporte que consistía en golpear con un bastón una pelota a través de postes. Ese deporte fue desapareciendo y se generó el fútbol como deporte de las grandes multitudes. El primer club peruano de fútbol se fundó en 1893 y también se llamaba The Union Cricket, porque era el deporte del momento. Poco a poco se convirtió en un deporte que hoy conmueve multitudes. Y el clásico número 1 que se jugó en Perú fue el Lima Cricket, fundado por ingleses, contra el Union Cricket, fundado por limeños que venían de estudiar en Inglaterra, en alguna universidad inglesa. Poco a poco surgieron los clubes, digamos, del pueblo. Por ejemplo, Sport Boys, luego Sporting Cristal y uno de los clubes emblemáticos, Alianza Lima, 1901. Y se ha convertido en el equipo del pueblo. Y surgió como un club integrado exclusivamente por afroperuanos, gente morena. Y al comienzo hubo cierta rivalidad que hasta se tildaba de clasista y racista, cuando aparece Universitario de Deportes, integrado por gente pituquita, limeños que ya pisaban universidad, y no contemplaban a los jugadores morenos como grandes exponentes. Las primeras elecciones no convocaron a los aliancistas, una discriminación. Pero poco a poco el fútbol fue cobrando autoridad, cuando en 1922, por ejemplo, se funda la Liga Peruana de Fútbol. Y de inmediato entramos a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Y en 1939 le ganamos a nuestros maestros, los uruguayos, que siempre han sido destacados en el fútbol. La selección peruana lo venció y fue en el Estadio Nacional de Lima. Hay páginas gloriosas del deporte peruano. Por eso me has hecho recordar a nuestro amigo Yatas en su última jugada. Nuestra última jugada pudo haber sido en este año, si es que clasificamos para el Mundial. Y ese denominado pitazo final de 1970. Una cosa que nos mueve no solamente a la reflexión, sino también a la pena. El Perú acaba de sufrir una tragedia inmensa, más de 70,000 muertos en un terremoto. Y a propósito, ayer escuchábamos en la radio, en las emisoras nacionales, que mucha gente irresponsable, sabiendo que ha habido terremoto en Rusia y que posiblemente las aguas del mar se iban a agitar para generar un tsunami, no hacían caso de evacuar las playas o de acodear sus barquitos y asegurarlos. No asusten a la gente, decían algunos.
Por favor, eso es falta de conciencia. ¿Será por eso que cuando hay ensayos de terremoto, nadie participa? Porque no le dan importancia. Uh-huh. Y cuando les cae un ladrillo en la cabeza... Recién. Eso es lo que llamamos nosotros la típica conducta del peruano. No prever, no tomar precauciones. Simplemente actuar después de que sucedieron los hechos. Sí, eso es lamentable, ¿no? Que siempre las recomendaciones, las indicaciones deben ser tomadas en cuenta. Claro que sí. Y sobre todo, los niños deben crecer con esa cultura de prevención. No esperar el accidente o el suceso, sino prepararse. ¿Quién tiene en su casa, por ejemplo, una mochila de emergencia? Ni el 1%, creo, ¿no? Así es. Y déjame recordarte, Jaime, que los accidentes no ocurren, se provocan a veces por esa conducta irresponsable. No estar preparados. No pensemos que nuestra casa es la pirámide de Egipto que tiene cientos y miles de años. No. Nuestras casas son frágiles comparadas con esos monumentos. Así es. De tal manera entonces que hay que estar preparados para cualquier desgracia, para cualquier emergencia. ¿Quién aconseja a la gente, por ejemplo, que invada lo que llaman las quebradas secas? Y cuando viene la avenida, cuando el río toma forma de repunte, ¿cuántos muertos? Y no solamente personas, también propiedades, animalitos, mascotitas, en fin. Todo eso se puede evitar. Simplemente haciendo lo que hacían los incas. Jamás construir en lugares vulnerables. Siempre en lugares seguros, elevados, donde las lluvias, las avenidas, los huaicos no puedan afectar. Eso nos trae a colación de lo que decías, pues, de este recuento, cómo surge el fútbol en el Perú. ¿Y con qué equipo te quedaste, mi estimado Carlos? Como ingresé a la Universidad de San Marcos, me hice universitario de deportes. Pero al margen de la camiseta, hay que valorar valores importantes que hemos tenido en el fútbol peruano. ¿Quién me recuerda, por ejemplo, a Alberto Terry, un gran delantero? O a Lolo Fernández, que era el cañonero. No había arco que se salvara de su chimpún. O en todo caso, al mago Juan Valdivieso, arquero de nuestra selección, que asombró a los chilenos. Y fueron los chilenos desde las tribunas que gritaron ¡Viva el mago! Se tapó 4 penales. Tenía una habilidad tremenda para controlar sus movimientos y atajar penales. Y fueron los chilenos, repito, quienes lo bautizaron como el mago, Juan Valdivieso. Pero no solamente él. Hay muchos jugadores que han quedado en el olvido cuando se jugaba por amor al deporte, no como ahora por un sueldo astronómico. Sí. Hoy es por un sueldo, pues, ¿no? Pero aún así seguimos siendo fanáticos del fútbol. Bien, qué bueno, mi estimado Carlos, que hoy nos haya traído estos temas y bien combinados en el sentido, pues, cómo surge el fútbol, porque también es parte de la identidad que cada uno tiene, pues, una pasión, ¿no? Un cariño. Desde luego. Y alienta desde el lugar donde esté. No solamente, como decía Carlos, si no nos vamos al Mundial, pues nos quedamos aquí. Pero miramos fútbol, porque estamos pendientes. Exactamente. Y, en fin, y estas cosas que nos trae, porque también hubo una tragedia, pues pasaba. Y ahí estaba también nuestra selección en 1970. México 70. México 70, ¿no? Bien, Carlitos, será hasta nuestro próximo programa. Qué gusto conversar, qué gusto saber que hay muchos oyentes
en Perlamayo, Capilla, en Sócota, en Cajamarca, en Chiclayo, en fin, en todos sitios nos escuchan. Qué bueno, y Carlitos. es bueno entonces contribuir con ese interés. Qué bueno. Y la cultura, la historia, pues siempre tiene que estar de manifiesto aquí. Muy amable. Hasta nuestro próximo programa. ¿Cómo no? Bien, en nombre de Liz Paredes, Jaime Drogo, le decimos, será hasta nuestro próximo programa. Iniciaremos el lunes en esta Academia Radial.